difícil, pero fíjense que los ejercicios también pueden ser gráficos, como calculamos la otra vez, ¿se acuerdan cómo es? El beneficio, la pérdida y todo lo demás, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? No, mi compu hoy está para atrás, una cosa de no creer. Bueno, vamos a abrir Monopolio ahora. No sé qué están viendo ustedes, pero yo estoy yendo para atrás para abrir en materiales Monopolio. ¿Lo ven ustedes lo que estoy haciendo? A ver, no me escuchan. Sí, se ve. Ahora no. Sí. Bueno, vamos, competencia perfecta, ven, con la corto y largo plazo, y vamos a ver monopolistas. Bueno, van a ver que en este PowerPoint, ven que está lenta, lenta, lenta. Bueno, en este PowerPoint, nosotros al inicio de Monopolio tenemos un par de cosas que fui escribiendo yo, ¿qué es? Son los diferentes tipos de monopolio que vamos a ver nosotros en la cursada. Generalmente abarca dos clases monopolio, como mínimo, ¿sí? Tenemos el primer caso, que es el monopolio maximizador de beneficios, ¿sí? Ese lo pueden leer de cualquier manual, monopolista maximizador de beneficios. Después tienen el monopolista discriminador de precios en dos mercados. Ese también lo pueden leer de cualquier manual, ¿sí? Después tienen el monopolista, esperen que le voy a poner puntos. No, está muy lento, esto me pone re nerviosa. Punto. Después tienen el monopolista que es perfectamente discriminador, el monopolista que es perfectamente discriminador de precios, ¿sí? Fíjense que le puse que lo pueden leer de Henderson y Kwan, ¿sí? Eh, Después voy a ir diciendo por ahí si sumé algún otro manual. Entonces, el monopolista perfectamente discriminador de precios lo leen de Henderson y Kwan. Después, el discriminador de precios a través de una tabla de precios lo pueden leer de Frank. En realidad está bien claro ahí en Frank, ¿sí? Después tienen el monopolista discriminador de precios. Acá le voy a poner a dos puntos porque esto está muy feo así. A través de una tabla de precios lo leen de Frank. Y también está el discriminador de precios a través de la colocación de obstáculos, que también lo leen de Frank. Después tienen otro monopolista que no es discriminador, pero no, siempre lo metemos, lo ponemos acá, que es el que produce en dos plantas, el monopolista que produce en dos plantas. Fíjense que acá también puse HQ, que es Henderson y Kwan. Y por último, tienen el monopolista maximizador de ventas sujeto a una condición de beneficio mínimo, que también lo leen de Henderson y Kwan, ¿sí? Yo el manual lo tengo, ¿sí? El manual lo tengo porque el maximizador de ventas sujeto a una condición de mínimo beneficio está en el de Henderson y Kwan, pero no está en la versión que ustedes tienen disponible en PDF. Este se lo voy a escanear del manual que tengo yo de Henderson y Kwan, porque está solamente en una edición, creo, y después no está en ningún otro lado. En ningún otro lado está, es increíble, no lo puedo encontrar en ningún otro manual. De microeconomía no está. Entonces, estos son todos los distintos tipos de monopolistas que nosotros vamos a ver, ¿sí? El maximizador de beneficios, el discriminador de precios en dos mercados, el perfectamente discriminador de precios, el discriminador de precios a través de, por ejemplo, una tabla de precios o a través de la colocación de obstáculos. Después vemos otro monopolista que es el productor en dos plantas y el maximizador de ventas sujeto a una condición de mínimo beneficio. Todos estos son los tipos de monopolistas que vamos a ver. ¿Sí? Esperen que le escriba beneficio acá. ¿Sí? Así que ven que vamos a usar distintos manuales. Al comienzo pueden usar cualquiera. De hecho, yo acá tengo, no me acuerdo si es Pindic o Parkins, que está muy bien explicado, ¿sí?
son muy, muy buenos los gráficos. Ahí estoy, esperen que estoy presentando el PowerPoint. Creo que cuando, está, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos al primer caso del monopolista maximizador de beneficios. El monopolio es justo lo opuesto a lo que es la competencia perfecta. Recuerden que competencia perfecta son muchas empresas y muchos compradores. En el monopolista tenemos solo una empresa, tiene poder absoluto de mercado, de fijar el precio, ¿sí? Entonces, tenemos una empresa que tiene todo el poder del mercado, ¿está? Entonces, a diferencia de lo que nosotros veíamos en competencia perfecta, que teníamos que ver un gráfico para el comportamiento de la empresa y un gráfico para la industria, en este caso no tenemos esa dualidad. Tenemos el mismo gráfico de la empresa, es el mismo gráfico de la industria. ¿Sí? Repito, en competencia perfecta teníamos dos gráficos que analizar, uno a nivel del comportamiento de la empresa y otro a nivel de la industria. Y en monopolio eso no sucede. El mismo gráfico de la empresa es el de la industria, porque la empresa es la industria. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, sí. Entonces veamos el caso, por ejemplo acá parece es una peluquería, lo que dice, ¿no? Cantidad de cortes de cabello por hora. Entonces tenemos un monopolista que tiene enfrenta una curva de demanda, como siempre, de pendiente negativa, ¿sí? Fíjense que yo acá le escribí la curva de demanda, voy a agarrar el lápiz, por si no, seguían mejor con el lápiz también. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos el monopolista que enfrenta una curva de demanda clásica, P igual a A menos BQ, que es esta curva de demanda con pendiente negativa. ¿Sí? A menos B por Q, la clásica relación entre precio y cantidad demandada. Ahora bien, fíjense en el detalle, la curva de ingreso total, esperen que esto lo veo, la curva de ingreso total te está diciendo que es P por Q, ¿sí? Como siempre. Sí, como siempre, exacto. Entonces fíjense en el detalle, Q, o sea, el precio es esto. Entonces, si vos haces ingreso total, o sea, no es una constante como vimos en competencia perfecta, es una curva que va variando el precio de acuerdo a la cantidad. Entonces, fíjense, pones P igual a A menos B por Q, todo multiplicado por Q, te queda que el ingreso total es igual a A por Q menos B por Q al cuadrado. O sea que es una cuadrática. La curva del ingreso total es una cuadrática. Acá lo tienen. El ingreso total correspondiente a la curva de demanda tal es esto, lo que acabo de escribir recién. A por Q menos B por Q al cuadrado. ¿Sí? Es una cuadrática. Ahora bien, la curva de ingreso total es una cuadrática que tiene esta forma. ¿No? Ahora bien, veamos. Si esa es la curva de ingreso total, ¿cuál es la curva, cuál es el ingreso marginal? A diferencia, derivada. Ven que hay, claro, es la derivada, a diferencia de lo que veníamos viendo con competencia perfecta, es totalmente distinto. Es la derivada del ingreso total con respecto a Q, o sea que me queda A, el 2 baja, menos 2B por Q. O sea que es una función lineal. Miren esta función lineal, que es la escribí acá, ¿no? A menos 2Q, que es lo mismo que está acá, ¿no? Y fíjense en esta función lineal, que es la curva de demanda. Esta es la curva de demanda y esta es la curva de ingreso marginal. ¿Sí? Es casi igual, ¿ven? Solamente que está multiplicando por 2 la pendiente. Entonces, fíjense, esta es la curva de demanda y esta es la curva de ingreso marginal. ¿Sí? Está multiplicando por 2 la pendiente de la curva de demanda. ¿Está? Okay. Entonces, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces,
Bueno, tenemos un comportamiento acá de curva de demanda con ingreso marginal y vamos a ver ahora cuál es, estamos maximizando el beneficio, cuál va a ser la condición de primer orden. Bueno, acá no, acá explica solamente esto por ahora, te dice, dado este es el precio, esta es la cantidad demandada, este es el ingreso total y este es el ingreso marginal. Es el cálculo que ustedes ya saben hacer, ¿sí? De P por Q, y cuál es la diferencia del ingreso marginal es cuánto varía, ¿no? De 0 a 18, 18, de 18 a 32, 14. Bueno, ahora veamos, hasta ahora nada raro, ¿no? Esto no implica nada raro. Veamos un poco, avancemos y veamos cuál es qué más necesitamos para ver la condición de segundo orden. Yo le hago clic y no pasa nada. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, acá hay otra cuestión. A ver, es la anterior, sí. Bueno, antes de seguir avanzando con la condición de primer orden, veamos justamente un poco esta relación entre la curva de demanda y la curva de ingreso total. Dijimos que esta era la curva de ingreso, la curva de demanda, ¿no? Esperen que vamos a usar la flechita. Entonces, hasta ahora no tenemos nada raro. Esta es la curva de demanda, dijimos que la curva de ingreso marginal está multiplicando por 2 la pendiente, o sea que tiene un comportamiento similar a la curva de demanda, pero fíjense que la curva de ingreso marginal va a tener un punto donde se va a hacer igual a 0 y luego se puede hacer negativa la curva de ingreso marginal, ¿no? Puede suceder que se haga negativa. Porque si esta es tu curva de ingreso total, ¿se acuerdan que la calculamos recién? Que yo le dije, es una cuadrática con esta forma. Si la dibujamos, pues esta es la forma que tiene la curva de ingreso marginal. Entonces, fíjense, en el tramo ascendente de la curva de ingreso total, el ingreso marginal coincide en su parte positiva, obviamente, y en el tramo descendente del ingreso total, tenemos que el ingreso marginal se hace negativo, ¿sí? Entonces, fíjense en el detalle, el ingreso total alcanza su máximo en el punto donde el ingreso marginal se hace 0. El ingreso total alcanza su máximo en el mismo punto donde el ingreso marginal se hace 0, ¿sí? Es la derivada. Y en ese punto, con la curva de demanda, coincide que la elasticidad es unitaria. Entonces, cuando en el tramo elástico de la curva de demanda, el ingreso total crece, por lo tanto el ingreso marginal es positivo. En el tramo inelástico de la curva de demanda, el ingreso total decrece y el ingreso marginal es negativo. Entonces, una de las primeras conclusiones que ustedes tienen que saber es que el monopolista siempre va a producir en el tramo elástico de la curva de demanda. Nunca va a producir en este lado. ¿Se entiende? Porque van cayendo, siempre, o sea, sus siempre ingresos van cayendo. Claro, nunca va a producir en ese tramo. Va a producir en el tramo donde los ingresos vayan creciendo. Vamos a volver a señalar. ¿Sí? Entonces, dame un momentito. Va a producir siempre en este tramo, donde el ingreso marginal es positivo, porque en ese tramo los ingresos totales crecen. Nunca va a producir en este tramo, en el tramo inelástico. ¿Sí? Siempre va a producir en este tramo, en el tramo elástico. Eso es una regla, la regla de la oferta del monopolista. Se dice que el monopolista no tiene curva de oferta, sino tiene una regla de oferta, que cuál es que va a producir en el tramo elástico de la curva de demanda, ¿sí? Y fíjense en otra cosita más que ustedes van a ver. Entonces dijimos que el ingreso total alcanza su máximo en la elasticidad unitaria. Entonces fíjense que hay una relación, ¿no? Por lo que acabo de decir también, entre ingreso marginal y elasticidad. Esta es la fórmula de elasticidad precio de la demanda, variación de Q con respecto a P sobre Q, y si nosotros trabajáramos la fórmula del ingreso marginal, ¿sí? Si trabajás, reordenás y bueno, haces algunas cuestiones, te va a quedar de que el ingreso marginal es igual a P por 1 menos 1 sobre elasticidad.
Entonces, ves que cuando la elasticidad es mayor a 1, el ingreso marginal es positivo, cuando es igual a 1, el ingreso marginal es 0, y cuando es menor a 1, el ingreso marginal es negativo. Entonces, matemáticamente lo pueden ver, pero bueno, la relación se ve acá, ¿sí? Entonces dice, en el monopolio la demanda siempre es elástica. Esta relación entre el ingreso marginal y la elasticidad que acabamos de explicar implica que un monopolio que busca maximizar sus beneficios nunca genera una producción en un intervalo inelástico de la curva de demanda. Esa es su regla, ¿sí? La regla de producción tiene que ver, no hay una curva de oferta, sino que hay un, ¿cómo se dice? No hay una curva, sino hay una regla. Sí, esperen que borre esto. No me lo hoy, ven que ya me mandé. Esperen que borre todo. Bueno, sí, quería hacer minimizar. A ver. Bueno, no importa. Bueno, entonces, seguimos. Sí, clic. Terrible esto. Bueno, entonces, como decía recién, el monopolista busca maximizar su beneficio también como en competencia perfecta. Ya sabemos que no va a producir en el tramo inelástico de la curva de demanda, va a producir en el tramo elástico. Ahora, lo que busca justamente es marcar esta diferencia entre el costo total y el ingreso total para maximizar su beneficio. Entonces, la condición de primer orden que va a tener es, si este es mi beneficio, ingreso total menos costo total, acuérdense que el ingreso total justamente, esperen que... Recuerden que el ingreso total va a producirse en el tramo ascendente. Este es el tramo ascendente del ingreso total, porque se acuerdan que la curva seguía. No va a producir en este tramo, va a producir en este tramo, en el tramo ascendente, ¿sí? Entonces, va a producir en el tramo ascendente, entonces va a tratar de que justamente en ese tramo ascendente tenga la mayor diferencia con su curva de costo total, ¿sí? Y en ese punto donde esté la mayor diferencia, va a ser su cantidad que maximice su beneficio. Entonces, vos sabés que el ingreso total es una cuadrática menos la curva de costo total que te lo van a dar. Entonces, la condición de como vos buscar maximizar el beneficio, tu curva, tu costo, tu condición de primer orden es que tu curva de ingreso marginal menos el costo marginal sea igual a 0. ¿Sí? O sea, porque derivás. Acuérdense que cuando vos maximizás estás derivando la derivada del beneficio con respecto a Q, es tu condición de primer orden. Entonces derivas el ingreso total, te queda el ingreso marginal. Derivas el costo total, te queda el costo total, costo marginal. Entonces, ingreso marginal menos costo marginal es igual a 0. Esa es tu condición de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese punto vas a tener el Q asterisco, la cantidad que maximice el beneficio, este Q, ¿sí? Ahora bien, donde esté la mayor diferencia, ¿sí? Ahora bien, vas a tener una condición de segundo orden que te va a decir que la derivada del ingreso marginal tiene que ser menor que la derivada del costo marginal. Porque vos tenés tu curva de demanda, esta tu curva de demanda, tenés tu curva de ingreso marginal, ¿sí? Y vas a tener que en la condición de primer orden va a aparecer tu curva de costo marginal, donde, perdón, te demoro por las... donde la condición de primer orden te está diciendo que este punto de intersección, el ingreso marginal con el costo marginal, te va a dar el valor óptimo de Q, que maximice tu beneficio. Pero vas a tener que la condición de segundo orden se tiene que dar, ¿sí? Que la derivada del ingreso marginal, ¿sí? Sea menor a la pendiente, o sea, que la pendiente del ingreso marginal sea menor a la pendiente del costo marginal en ese punto, ¿sí? Como condición de segundo orden. Fíjense, bueno, acá sí lo escribí. En monopolio no hay una curva de oferta, sino una regla de oferta, ¿sí? Que es lo que les estaba comentando recién.
Por eso acá no lo vamos a ver, vemos curva de ingreso marginal, curva de costo marginal, y lo que te va a dar, ese te va a dar este punto de intersección del ingreso marginal con el costo marginal te da el valor de Q. Pero ¿quién te da el precio? El precio te lo va a dar la curva de demanda. Entonces, este Q lo mirás y dices, ¿dónde está mi curva de demanda? Acá está. Este es mi precio. Este es el precio que maximiza el beneficio del monopolista maximizador de beneficios, y esta es la cantidad. ¿Se entiende? La condición de primer orden te da el valor de Q. En este caso es 3. Bien, vos despejas Q asterisco igual a 3. ¿Sí? Y vos decís, ¿cuál es mi precio? El precio te lo da la curva de demanda. La curva de demanda, bueno, acá no la tenemos, pero es P, acá está, P menos B por Q. ¿Sí? Entonces reemplazás el Q acá, 3, y te da el precio, que es lo que vemos acá. En este caso es 14. ¿Sí? Y fíjense que con este gráfico, si vos sabés cuál es el costo total que tiene la empresa, podés calcular el costo total medio, ¿no? Podés calcular el beneficio. El beneficio es ingreso total menos costo total. ¿Sí? Entonces vamos a sacar el beneficio gráficamente. Esperen que borre para que no sea tanto alboroto. Entonces, veamos cómo avanzamos. Entonces, vos tenés que el Q es igual a 3 por tu condición de primer orden, te dice que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, Q igual a 3. Te están diciendo que tu precio te lo da la curva de demanda, es 14. ¿Cuál es el beneficio? Si este es el costo, esta es la curva de costos medios totales, ¿sí? P de promedio le ponen, ¿sí? Costos medios, entonces, P por Q lo tenés, ¿no? El precio es 14 por la cantidad que es 3, ¿no? Te falta la parte del costo. Para conocer el beneficio, te falta la parte del costo, te falta esta parte. Hasta acá lo sacamos. Vamos al costo. Entonces, cuando Q es igual a 3, el mínimo valor del costo medio es 10. ¿Sí? Entonces, 3 por 14 es el ingreso total. Y 3 por 10 va a ser los costos totales. 3 por 10. Esta parte te va a dar 3 por 10, 30. 14 por 3 menos 30 te tiene que dar 12. ¿Puede ser? Sí. Bueno. Sí, pues 42 menos 30. 42 menos 30 te da 12. Este es el beneficio del monopolista maximizador de beneficio. O sea, ven que lo podemos hacer matemáticamente o gráficamente. Ustedes también pueden calcular cuál es el beneficio que tiene un monopolista. O sea, sería 3 por la diferencia entre las curvas. Claro, es lo mismo, claro que es lo mismo. Porque es el costo menos. Sí. Menos el costo. ¿Se entendió? O sea, de las dos maneras ustedes pueden calcular, a ver si en el próximo, espérenme un minuto. Yo no entendí cómo sacaste el costo total, bro. No lo entendiste porque esta es la curva, ¿ves? Esta curva que ves acá es la curva de costos medios, ¿sí? Y te dicen, bueno, fíjate que en el mínimo valor del costo medio tenés que es 10. Si estos costos medios por Q te da costo total, ¿te acordás? La fórmula. Sí. Ahí está. Porque lo dividí Claro, entonces haces 10 por 3, te da el costo total. 30. O sea, 30, ahí está. ¿Tenés el ingreso total? Sí. 3 por 14. Ahí está. 42 menos 30 igual a 12. Ok, listo. Gracias. ¿Sí? Tienen que pensar un poquito nada más, pero sale todo. ¿Está? Bueno, no sé si seguir avanzando. Bueno, avanzamos con esto y ya terminamos. Yo quería hacer un ejercicio, pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces, si ustedes comparan cuando se habla de eficiencia de monopolio versus la eficiencia de competencia perfecta, lo que vamos a ver
es que van a ver, esta es la curva de demanda del monopolista, esta es la curva de ingreso marginal del monopolista, esta es la curva de costo marginal del monopolista, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, acá hay toda una explicación. En competencia perfecta, sin costos ni beneficios externos, se dice que es eficiente, ¿no? En la figura A, que es la de arriba, ¿sí? La figura A se ilustra la eficiencia de la competencia perfecta y sirve como punto de comparación para medir la ineficiencia del monopolio. A lo largo de la curva de demanda y la curva de beneficio social marginal, que es de esta, beneficio social marginal, los consumidores son eficientes. A lo largo de la curva de oferta, los productores son eficientes, lo que habíamos hablado recién, ¿no? En el punto de equilibrio competitivo tenemos que hay eficiencia, este punto. Pero ¿qué pasa con donde teníamos que el excedente del productor y el excedente del consumidor eran iguales? ¿Qué pasa ahora con monopolio? Si nosotros tenemos que hacer una comparación entre competencia perfecta y monopolio, vamos a ver que este es el precio del monopolista, esperen. Quiero usar la rayita. Este es el precio del monopolista, ¿sí? Que te lo da la curva de demanda. Esta es la cantidad del monopolista, ¿sí? Esta es la cantidad, este es el precio. Entonces, fíjense, lo que estaba por debajo de la curva de demanda era el excedente del consumidor, lo verde. Y por debajo, o sea, por acá, esto celeste es el excedente del productor. Entonces, fíjense, si nosotros vemos, no hay, el excedente del productor supera el excedente del consumidor, o sea que hay una ineficiencia que se genera en monopolio y que se mide por la pérdida irrecuperable de eficiencia que se ve en esta diferencia del triangulito. Porque ¿qué es lo que se hace? Compara el punto de competencia perfecta, el precio de competencia perfecta con la cantidad de competencia perfecta versus el precio de monopolio con la cantidad de monopolio. Entonces, si este fuese competencia perfecta, nosotros tendríamos todo esto. Esto como excedente del consumidor y esto como excedente del productor. Pero no es lo que sucede. En monopolio, los gráficos son distintos, las áreas son distintas. Entonces, este triángulo que ven acá es lo que se genera si comparás el punto de equilibrio de competencia perfecta versus monopolio. Hay una pérdida irrecuperable de eficiencia que se da, ¿sí? Porque tenés, en competencia perfecta cobrarías un precio más bajo y en cambio en monopolio estás cobrando un precio más alto a una menor cantidad. Vendés una menor cantidad que lo que venderías en competencia perfecta. Hay una pérdida, o sea, hay menor producción. Claro, hay menor producción a un precio más alto con monopolio, si lo comparás con competencia perfecta. ¿Se entiende? Entonces hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Y el punto negro sería el punto óptimo. ¿Cómo? El punto negro sería el equilibrio. El equilibrio, exacto. El equilibrio de competencia perfecta, el punto de equilibrio de competencia perfecta. ¿Sí? Si lo comparás con monopolio, ves que se produce menos a un mayor precio. Entonces a la gente ya ahí ves que el consumidor pierde. Pierde, ¿entendés? Perdón, una pregunta. ¿Y a largo plazo se considera monopolios también? A muy largo plazo, porque en realidad si está produciendo un precio más alto, podría venir otra empresa y producir un precio más bajo, digamos. Lo que pasa es que a muy largo plazo. Claro, lo que pasa es que por ejemplo, tenés los monopolios generalmente son los que son dueños de un recurso único, digamos, o sea, son únicos dueños de un recurso, mejor dicho. Como los proveedores de energía, por ejemplo. Exactamente, sí, me faltó decirle toda esa parte. Estaba tan concentrado en la teoría, exactamente, por ejemplo, vos vivís, no sé, yo vivo en zona oeste, tengo solamente un proveedor de luz. ¿Sí? Edenor, o sea, yo no tengo otra opción, le pago a él, no tengo otra opción, no tengo elección, ¿sí? Luz, gas, agua, a ustedes les pasa lo mismo, ¿sí? Obvio. O sea, ¿sí? Entonces esos son monopolios, ¿sí?
Esos son monopolios cuando no tenés, el consumidor tiene una sola persona, una sola empresa que tiene un recurso, domina un recurso, tiene la propiedad. Generalmente, bueno, Claro, al esto ser tiene que gestionadas ver. por el Estado no puede venir otra empresa. Exacto, exactamente. O sea, ¿quiénes son los creadores de monopolio? Bueno, los que son cuando tenés limitado un recurso, cuando el Estado otorga la licencia, o sea, la patente solo a un proveedor, etcétera, etcétera. Hay fuentes de monopolio, eso lo pueden leer ustedes en los manuales. Ok. Hay distintas fuentes de monopolio, entonces no hay opción de que te entre otro rival, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, no tengo opción de elegir otra empresa que me provea luz, ni tampoco que me provea gas, a menos que corte el gas y me ponga una garrafa, digamos. ¿Se entiende? Pero por eso ya es otro servicio, porque no es gas natural. Claro, exactamente, tal cual, ¿sí? Y el agua lo mismo, ¿sí? Así que, bueno, esos son los monopolios. El monopolio es eso, por eso es una única empresa con muchos compradores. En competencia perfecta es totalmente lo opuesto. En monopolio tenemos una empresa con muchos compradores. Por eso tiene poder absoluto de fijar el precio. Y en competencia perfecta era todo lo contrario, eran tantas empresas que producían un producto homogéneo que no podían ejercer control sobre el precio. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ir viendo diferentes casos de monopolio, como dije. El jueves yo tendré que ir a la facultad a tomar remanentes. Si Julián está disponible, la clase la sigue Julián el jueves que viene, ¿sí? Así que, bueno, eso. ¿Sí? Van a haber distintos casos de monopolio, van a ver que por ahí en algunos manuales se habla de monopolios de primer grado, monopolios de segundo grado y de tercer grado. Yo generalmente, discriminadores de precio, ¿no? Generalmente uso, como hablamos recién al comienzo de la clase, discriminador en dos mercados, discriminación a través de tabla, a través de